Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Pamer, soy fonoaudióloga de la Escuela Cristóbal Colón y hoy día quise dejar en plataforma una presentación que hice en relación al fomento lector a través de los cuentos en primera infancia. Así es que se trata de hacer un acompañamiento hacia los papás que se encuentran en casa con todas estas condiciones y fomentando, ¿cierto?, la lectura a través de los cuentos que puedan tener en casa, a través de cuentos que puedan solicitar también en la escuela, eh, potenciando ciertas habilidades precursoras de la lectura que se ven primero. Esta es una presentación que va enfocada básicamente a los papás de la prebásica y también a los papás de primero básico, ¿ya? Así es que voy a comenzar. Fomento lector a través de los cuentos en primera infancia. Bueno, para comenzar, cuando nosotros hablamos de contar cuentos, cuando los papás cuentan cuentos, están haciendo una infinidad de habilidades, de cosas que sin duda les va a servir para el desarrollo futuro de sus hijos. Independiente del cuento de que se trate, de la situación, lo que estén narrando, es sumamente relevante entender que ustedes están, por ejemplo, intencionando comunicativamente ciertas situaciones. Cuando yo estoy con un niño y les cuento una historia, cuando yo me convierto en un contador de historias, le estoy transmitiendo una información que al niño le genera una representación mental. Y esa representación mental, el niño después de que la construye, puede verbalizarla, ¿ya? Cuando un niño dice, yo con mi plátano, después me dormí y después me vestí, tiene una representación mental desorganizada de la idea de lo que hizo. Cuando un niño dice, primero me lavo los dientes, segundo me peino y después me duermo, es que está estructurando las secuencias, los scripts de las imágenes de manera ordenada. Eso se trabaja, se aprende. Los niños no nacen haciendo esto, sino que se aprende y se aprende a través de los cuentos. ¿Ya? Cuando uno hace un relato es una historia simple, es una información que usted le está entregando a sus hijos eh, para generar esta intención de comunicar, de establecer un feedback con el otro, en donde usted le entrega una información y también espera que el otro también la reciba, en donde se generan estos vínculos de conversaciones simples en función de algo, ¿ya? Cuando hablamos del cuento, el cuento es una historia que puede ser llevándolo a un constructo de la imaginación. eh, los niños de 5 años uno les cuenta cosas que no son verdad. Entonces ustedes tengan la libertad también de poder, a partir de una historia, a partir de un texto, poder también dejar que el niño desarrolle la imaginación en función de la historia que ustedes le están contando. ¿Ya? Por ejemplo, voy a traer acá un cuento que tengo, cuento de animales, ¿ya? Entonces, yo, a mí me gusta este cuento, por lo tanto, yo le voy a contar esa historia, un cuento de los animales que han cambiado el mundo, así se llama este libro. Cuando yo estoy motivada por entregar esta información, y el niño, por ejemplo, es un texto de mucha letra, que yo sé que no, la atención sostenida en el tiempo no le va a durar, no importa, porque el niño no sabe lo que sale acá en esta historia. Por lo tanto, yo tengo también que tener la visión de poder ver y leer al otro niño, cómo se encuentra, y poder acelerar la historia, poder acortar episodios, porque la finalidad es captar su atención en primera instancia, ¿ya? Porque le estoy contando una historia, un cuento, estoy atrayendo su atención, ¿ya? Y finalmente, cuando hablamos del discurso narrativo, es que todo lo que hicimos antes, los pasos previos, que también los vamos a ver más adelante, terminan generando una narración en el niño. Cuando nosotros hablamos de que primero me lavé, después me vestí y después me fui a la escuela,
estoy contando una serie de eventos, una secuencia de eventos que determinan, ¿cierto?, que representa una historia. Pero cuando yo hablo de un discurso narrativo, estoy estableciendo ya una idea con mucho más contenido, el personaje de la historia, el lugar donde ocurre, etc. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué estoy desarrollando cuando estoy leyendo un cuento con mi niño? La atención, la motivación, los estilos comunicativos, por ejemplo, los aspectos prosódicos, la entonación, o sea, con la prosodia me refiero es que de repente puedo estar leyendo un cuento de manera muy robótica, pero después puedo cambiar con una entonación, un volumen, un énfasis, un silencio. Entonces yo puedo jugar con estos aspectos que no tienen que ver con lo que dice, sino que como yo intenciono esa información en nuestros niños para generar aprendizajes mucho más, para primero generar su atención y segundo para que aprendan a través de una historia, ¿ya? Y obviamente precursores de la lectura. En pre-básica no se pide que un niño lea, sin embargo se pide que un niño sepa tomar un cuento, sepa tomar la historia, que no la tome al revés, sepa que esto se lee de aquí para allá y no al revés, que sepa que se lee de aquí para abajo y no al revés. Todo eso son precursores de la lectura, que son importantes eh, para cuando les toque leer ya eso esté establecido, ¿ya? Ahora, ¿cómo elijo una historia? Lo primero y lo más importante es que a mí me guste. Si a mí me gusta la historia, yo voy a ser capaz de ponerle más acentuación en algunos episodios, más volumen, voy a poder hacer cambios de voz, inflexiones de voz, todo eso que hace más interesante una historia, ¿ya? Eso es lo más importante. No cometan el error de buscar, escoger un libro, ponérselo a leer y sorprendernos juntos con el niño de cómo es la historia. Primero, léanlo antes para poder tener una idea, una panorámica de lo que yo voy a ofrecerle al niño, desde mi intención de leerle una historia, ¿ya? Que sean libros con patrones predecibles, o sea, el perro come, la paloma vuela, ideas obvias. Imágenes llamativas por sobre los fondos. Generalmente, muchas veces hay libros muy bonitos, pero que tienen fondos que generan como una confusión en la información. Escojamos siempre libros que tengan la imagen bien sostenida, cosa de que les quede claro de qué personaje estamos hablando. Como por ejemplo, no hay duda, el gato, ¿ya? Acciones visibles, ¿ya? Y libros temáticos. O sea, por ejemplo, acá hablamos de los animales, pero no cualquier animal. Animales que han cambiado el mundo, se llama. Entonces, con esto yo le entrego un vocabulario también. Aumento la categoría semántica. Voy a elegir otro libro, voy a sacar otro libro, voy a elegir animales del mar. Y solo hablo de animales del mar. También estoy contribuyendo con esto a aumentar el vocabulario de nuestro niño. ¿Ya? Ahora, ¿cómo leer un cuento? Lo primero es hacer énfasis en algunos aspectos de la historia. Por eso es importante que ustedes sepan antes, para que le den entusiasmo a esta historia. Hágalo despacio. Para leer un cuento no hay apuro. Para leer un cuento se necesita crear magia, se necesita crear ese ambiente en donde el niño se sienta envuelto en la historia. Para eso, hágalo despacio, ¿ya? Con la finalidad de poder atraer también esa atención y permanecerla por más tiempo, ¿ya? Hágalo visible. Hágalo visible significa, estamos hablando del gato y el gato se cayó de la caja. ¡Wow! Se lo muestro, yo se lo muestro, ¿cierto? Le hago énfasis, no hay por dónde perderse, ¿ya? Y fíjense ustedes, muchas veces los papás siempre dicen, es que a mi hijo le gusta ver una película y la ve una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso simplemente es porque está a través de su representación mental, está construyendo una serie de secuencias y eventos que necesita, como ya los vio una primera vez, ya los conoce, por lo tanto, no,
cada vez va a ir encontrando el detalle más específico para elaborar esta historia de manera más coherente y que todos los puzzles de esa información le encajen. Por lo tanto, repitan el cuento, repitan el video, repitan la historia, repitan la verbalización oral, háganlo en secuencias, háganlo muchas veces, háganlo cuantas veces quieran, háganlo en diferentes contextos. ¿Ok? Eso. Y finalmente, cuando ya todos estos precursores de la narración que hemos estado hablando se han generado, podemos hablar de un discurso narrativo. Entonces, a modo de resumen, empezamos con guiones, ¿cierto? Estas pequeñas historias simples para llevarlo a una secuencia temporal, no ya no es en script. O sea, por ejemplo, ver la imagen de un niño lavándose los dientes. Después, la imagen de un niño botando el agua. Después, la imagen de un niño tomando la toalla. Esos scripts, esos guiones se convierten en secuencias temporales después. 1 más 2 más 3. A más B más C. Secuencias de acciones en torno al personaje. Estamos hablando del niño que se lavó los dientes, etc. Para después desarrollar una estructura mucho más ordenada, y que es lo que se pide con niños de primero básico, cuando tenemos que tener en cuenta el nombre del personaje, el lugar, el problema, el atributo que le podemos dar a esta información, a este personaje en realidad, o sea, las características físicas, cómo era, con qué ropa portaba, con qué ropa estaba el día en que le pasó esa acción, cuáles fueron sus problemas, qué le pasó después de ese problema y cómo resolvió. ¿Ya? Eso se pide de primero básico hacia adelante. Bueno, ya entonces yo hasta el momento le he dado solamente teorías, pero ahora vamos a leer un cuento, ¿ya? Aplicando toda esta teoría, que la teoría suena un poco más quisquilloso, pero todo el mundo ha leído y ha contado una historia en alguna vez, y eso es lo que vamos a hacer ahora, poniendo atención en todas estas herramientas que yo les entregué. Aquí voy. Entonces, voy a compartir la imagen. Todo el mundo tendría que dar botes de alegría por la calle, con el país que tenemos. Sin embargo, tú ves gente y no dan botes de alegría, precisamente. Al contrario, que hay veces que dan ganas de parar a alguien y decir... Ya. Este cuento se titula El estofado del lobo, de Keiko Kasga. A ver, entonces vamos a ver esta historia. Aquí tengo a mi amigo lobo. Había una vez un lobo que al comer le gustaba más que cualquier otra cosa del mundo. Apenas terminaba una comida, comenzaba a pensar en la próxima. ¡Wow! Un día, el lobo le dio un antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso y finalmente vio una gallina. ¡Ah! Es justo lo necesario, pensó. El lobo se acercó a su presa hasta que lo tuvo cerca, pero cuando ya la iba a agarrar, ¡ay! Se puso a pensar, este lobo se puso a pensar y se le ocurrió una idea. Si hubiera forma de engordar a esta ave un poco más, tendría más carne para comer, pensó. Entonces se devolvió a su casa. Este lobo se devolvió a su casa y se puso a cocinar un montón de cosas ricas. El lobo corrió a su casa y se puso a cocinar. ¿Ven? Lo primero que le llevó fue deliciosos panqueques. ¡Qué ricos panqueques! Y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. Come bien, gallinita querida,
ponte gorda y sabrosa para mi estofado. ¡Oh! Este lobo estaba muy emocionado de todo lo que estaba haciendo porque sentía que así podía engordar a la gallina. La noche siguiente le llevó a la gallina 100 apetitosas rosquillas. Come bien, gallinita mía, ponte gorda y sabrosa para mi estofado, dijo. Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de 100 kilos y relamiéndome dijo: come bien, gallinita linda, ponte gorda y sabrosa para mi estofado. Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. Esa gallinita debe estar gorda como un balón, pensó. Voy a verla. Pero apenas se asomó a espiar por el ojo de la cerradura, ¡ah! La puerta se abrió y la gallinita cacareó. Así que era usted, señor lobo. Niños, niños, los panqueques, las rosquillas y ese exquisito pastel no eran regalo del niño Dios. Lo trajo el tío lobo. Y los pollitos Pío Pío, agradecidos, saltaron sobre el lobo y le dieron 100 besitos. Pío Pío, gracias, tío lobo. Pío Pío, Pío Pío, gracias, tío lobo. Gracias, tío lobo. Eres el mejor cocinero del mundo. Pío Pío. El lobo, con su intención de comerse a la gallina, no le fue bien. El tío lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una cena deliciosa. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a esos pequeñuelos. Fin. Como ven, contar una historia es hacer un poco de magia con nuestros niños. Es poner énfasis, entonación, alegría y moverlos en esa zona atmosférica que se tiene que generar para que la representación mental de lo que se está contando quede. La invitación entonces es a eso, a que se atrevan a leerles historias a sus niños con mayor o con menor énfasis, pero jueguen a desarrollar estos cuentos y interactúen desde ahí para que se generen estos vínculos afectivos, emocionales, entretenidos en pandemia. Los voy a dejar ahora y espero que esto les haya gustado y que sirva. Un abrazo a todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!